La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Acabáramos de estar con el expresidente Donald Trump. Bueno, es que sigue la mata dando. Adriana, te saludo esta mañana. Hola, Pedro. Pues sí, ahora sí que vientos huracanados noticiosos y el ojo del meteoro cae en Miami ayer a las 10 de la noche. Como bien dices, ayer se dio a esa hora a conocer que otra vez, ya no es lo duro, sino lo tupido. Otra vez Donald Trump es acusado por cargos criminales, pero esta vez es peor porque son federales, Pedro. Son federales y es acusado. Ay, se nos fue aquí la lucecita, pero está. Creo que se me fue la luz en todo el edificio. Pero... No, estás bien. Te ves perfectamente bien. Bueno, te decía que todo esto es en relación a esta noticia que hemos estado comentando de los documentos secretos, top secret, que se llevó y que no quiso regresar y que se los llevó a Mar-a-Lago. Y esto realmente es grave. Estos cargos todavía no se dan a conocer públicamente, están sellados en un sobrecito, se van a abrir todavía el martes, están sellados, pero ya se está diciendo, ya los abogados de Donald Trump están hablando de que son 7 cargos los que pudiera enfrentar, y entre ellos son espionaje por la retención de estos documentos clasificados, obstrucción de la justicia porque no los quiso entregar cuando se le pidieron, conspiración porque trató de esconderlos, jugaban a las escondidillas con el FBI, antes de que llegara las escondían, movían las cajas, y por violar el Código Criminal sección 793, que prohíbe retener, difundir o perder, imagínate, información de defensa nacional. Así es que esto es sumamente grave, esto que se dio a conocer ayer a las 10 de la noche. El año pasado fue este asunto de que el FBI llegó y trató de recuperar los documentos. En ese entonces eran 300 y sus abogados solamente habían entregado 15 cajas. Entonces ahí está en dificultades el presidente. Y todo esto está pasando a 2 meses de que acabamos de ver que lo acusan en una corte en Manhattan, en Nueva York, por cargos criminales por el caso de Stormy Daniels, por haber pagado por su silencio y después cambiar todos los libros contables de su empresa para que apareciera el pago como otro asunto. Pero esta vez es federal. Esta vez estamos hablando de cosas sumamente complicadas y serias. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay que ver qué es lo que estamos esperando. ¿Dónde se tiene que presentar? Se tiene que presentar el martes en una corte federal aquí en Miami a las 3 de la tarde. ¿Por qué aquí en Miami? Porque Mar-a-Lago, donde está su casa, ahí en West Palm Beach, pues es parte de este distrito de Florida. Entonces, es por eso que es en Miami. Algunos expertos están diciendo que también por este mismo caso lo van a llamar a declarar en Washington. Más adelante pudiera ser. Allá tiene unas posibilidades más graves todavía porque, por lo menos aquí en Florida, pues el presidente Donald Trump es muy apoyado. En las elecciones del 2022 ganó el 44% de los votos. En Washington solamente el 6%. Así es que aquí pudiera tener más posibilidad de que, no sé, que lo declararan inocente, que parece poco probable. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y el de Manhattan? Para entenderlo muy bien, pues es básicamente, y de una manera simple, es el de Nueva York fue estatal, el de acá es federal, y el que aprueba la acusación en este caso, como es federal, pues es el fiscal general de la nación, Merrick Garland. Y esto ya es palabras mayores. La pregunta que todos están haciendo, ¿será arrestado? Es la misma pregunta que nos hacíamos cuando sucedió lo de Nueva York. Y más o menos las cosas van a ir caminando o se van a presentar de la misma manera, como se presentaron allá. O sea, en Nueva York, acuérdense, se presentó voluntariamente en Manhattan, lo ficharon, le tomaron las huellas digitales, le tomaron una foto que no fue pública, se declaró él inocente y después lo dejaron libre y está esperando a que llegue la fecha del juicio de este caso, que es para marzo 25 del 2024. En ese entonces presumió el arresto, hay que acordarnos, y recaudó muchísimos fondos. Ahora tiene que pasar un proceso similar, o sea, se va a tener que presentar voluntariamente en Miami y va a pasar todo esto también. El timing va a ser más o menos parecido, es decir, más o menos en un año podríamos estar viendo que se presentara el juicio por este cargo federal, más o menos en un año. Pregunta número 2. ¿Va a ir a la cárcel el presidente Donald Trump? Y la respuesta es sí, si es declarado culpable,
por cualquiera de los 7 cargos que presumimos que están dentro de ese sobre, porque el cargo de espionaje amerita cárcel, el cargo de obstrucción de la justicia amerita cárcel, el cargo de, si nada más lo acusan por haber dicho mentiras, por falsos testimonios, ahí la pudiera librar, pero pues hay una grabación también por ahí volando, donde él acepta que sabía que eran documentos clasificados y que aún así los retuvo. La tercera pregunta, ¿puede seguir buscando la presidencia? Sí, porque puede seguir recorriendo el país, puede seguir en campaña mientras llega su juicio, eso puede seguirlo haciendo. Y claro que va a ser un poco difícil estar en campaña y presentarte a juicios, pero puede pasar. La ley no tiene ningún impedimento para que alguien busque la presidencia desde la cárcel. Y la ley tampoco marca ningún impedimento para que sea electo desde la cárcel. Aquí estamos viendo que se están intersectando, que se están juntando los asuntos políticos con los asuntos judiciales. Se están mezclando los tiempos de campaña con los tiempos de una acusación en curso. ¿Esto va a ser televisado? No, no se permite. Dentro de la corte no se permiten cámaras, no se permiten micrófonos. Y qué impresionante, Pedro, porque los ingredientes son explosivos. Es el primer, como lo decías ya tú en la presentación, el primer expresidente o presidente, como lo queramos llamar, que enfrenta cargos criminales en la historia. Además, es el puntero, no solamente para ser el candidato republicano, sino el puntero hasta para ganar las elecciones, en caso de que sea, porque las encuestas así lo ponen. Y el tercer elemento, Pedro, por si fuera poco, su rival, que es Joe Biden, es justamente su administración, la de su rival, por medio de su fiscal general, de su DOJ, Merrick Garland, el que está llevando a cabo este asunto, Pedro. Imagínate nada más político no podría ser. No podría ser, qué bárbaro. Y es la primera vez en la historia que un presidente de los Estados Unidos es llevado a este tipo de delitos de carácter federal, que pone también a la nación en un entredicho, porque pues es un desprestigio y es un despropósito. Ahora, vamos a ver si esto acaba con las posibilidades que se le pudieran abrir en el Partido Republicano, porque me imagino que el Partido Republicano tendrá una comisión de ética o algo por el estilo que pudiera argumentar, oye, this is too much, o sea, ¿hasta dónde vamos a aguantar a este hombre que lo único que le falta, y lo dijo en campaña, es dispararle a alguien en Times Square y que la gente siga votando por él? Qué complicado la tienen sus contrincantes, los que quieren también la candidatura, porque van a estar entre la disyuntiva de apoyar a su rival, estoy hablando de Mike Pence, de Ron DeSantis, de Chris Christie, que además es abogado y tiene autoridad para hablar sobre el caso, apoyarlo o no apoyarlo, siendo que están compitiendo por la candidatura. Vamos a tener que seguir muy de cerca a estos 3 candidatos y decir también algo que publica el New York Times, que me parece que es interesante comentarlo aquí en este espacio, Pedro, que cuando le dan la noticia a Donald Trump ayer, fue más o menos a las 7 de la noche, tiempo del este. Cuando se conoce la noticia fue aquí en tiempo del este, donde nos encontramos, eran las 10 de la noche, 3 horas después. Él estaba en su club de golf de New Jersey, de Club Bedminster, así se llama. Estaba ahí ya reunido con sus asesores. Entra la llamada telefónica, le dicen que es acusado criminalmente, y ya a las 7:21, es decir, 20 minutos después de esa llamada, ya se había organizado ahí en ese club de golf que llegara una unidad móvil con todos los cables para poder transmitir y para poder soltar al aire. Sale él hablando con un video, sale sus abogados dando entrevistas a Fox News, a CNN, a todos los medios de comunicación, y él, como siempre lo hace, si hay que decirlo así, da la cara, sale a los medios, y él solito dio la noticia. O sea, ¿quién dio la noticia? Él. Vamos a ver rápidamente este fragmentito. So I just want to tell you, I'm an innocent man. I did nothing wrong. And we will fight this out just like we've been fighting for 7 years. It would be wonderful if we could devote our full time to making America great again. O sea, dice, quiero primero que nada decir que soy un hombre inocente, que he venido tratando de defenderme de este tipo de acciones por varios años, pero de todas maneras me encantaría que tuviera yo todo el tiempo
para volver a hacer America Great Again, como haciendo sentir, me quitan tiempo estas cosas, ¿no? I did nothing wrong. ¿Cuántas veces lo ha dicho? Yo no he hecho nada malo. Y sí, esto se pone sumamente interesante porque es el primero, como tú dices, que enfrenta estos cargos. Alguien dirá, no, Richard Nixon. Richard Nixon no enfrentó por el caso Watergate cargos criminales federales, aunque su equipo sí. Aunque muchos de sus asesores sí enfrentaron cargos criminales federales, como el jefe de su gabinete, Nixon renuncia antes de que esto suceda y además ya el fiscal general en ese entonces manejaba que un presidente en funciones pues no podía ser acusado criminalmente. Claro que cuando sale pudo haber sido, pero ahí intervino Gerald Ford, su sucesor, para darle un perdón. A ver si sale alguien que perdone a Donald Trump. Y ya nada más para irnos, Pedro, fíjate, a mí me encantan los timings de las noticias, porque pues parece de repente que estamos en una simulación. Fíjate, hoy estaba viendo que hoy Washington, D.C., pues está o tiene su peor calidad del aire en la historia, por el tema de los incendios, así como Nueva York la tuvo. Ahora es Washington, hay una bruma que se ve ahí, no tan severa como la de Nueva York, pero hay una bruma atrás de la Casa Blanca, y está esta bruma en la Casa Blanca en términos reales y también en términos metafóricos. Es decir, Washington hoy está en alerta en términos reales por la contaminación y también en términos metafóricos, Pedro. Sí, qué bárbaro, está en alerta. Y además, en términos metafóricos, en un mal ambiente atmosférico. Pero a ver qué pasa en esta semana. Estará muy interesante. Bueno, esta semana se acabó, pero vamos a ver qué es lo que pasa en los días por venir con un Donald Trump que es estrictamente el ave de las tempestades, como en su momento un torero famoso también lo fuera. Gracias como siempre, mi querida Adriana, que tengas un buen fin de semana. Gracias, Pedro, estaremos atentos a estas tempestades aquí en Miami que van a ponerse buenas. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y hoy te quiero recordar 4 cosas muy importantes para nosotros. Una, dale me gusta a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. Es importante para nosotros. 2, comenta en Central FM tu opinión, que es fundamental para nosotros, para que formemos opinión pública juntos, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer, queremos saber qué es lo que estás pensando. Comparte en tus redes personales o con tus amigos por WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que necesita México.